Grabando. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Bien. Estamos en una nueva clase de legislación en ingeniería en petróleo. El amigo Máximo, salude para la cámara. Bien, bien. Vamos a ponerle volumen. Para los que no vinieron, se hicieron la rata o están rindiendo, pobres. Bueno, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el marco regulatorio del sistema de gas natural por redes en los eslabones de transporte y distribución. Lo primero que tenemos que decir es que hay tres eslabones: producción, transporte y distribución. La primera va a ser liberada a la libre competencia. Como ya vimos en el plan GASAR, hay muchos productores, compiten, sacan el gas y después lo venden de alguna manera, lo meten en el plan GASAR o se lo venden a la industria, al GNC. Pero una vez que el gas entra a la red troncal, a las cañerías, ahí ya cambia el estatus jurídico. Deja de ser un bien libremente transable y pasa a revestir la categoría de servicio público, que es una definición legal. Necesita una declaración por ley y eso, el efecto que lo tiene es que lo sustrae del mercado y lo pone bajo un régimen especial que está sujeto a determinadas características y obligaciones, los prestadores, de prestarlo con regularidad, no puedes cortarlo, prestarlo con una determinada calidad, estándar de calidad, dar libre acceso a las redes, dijimos regularidad, continuidad. O sea, la empresa no puede decir, listo, mañana no me cierran los números, me voy. Y finalmente, que el precio final al que se va a vender el gas va a estar sujeto a una tarifa. No tanto el precio de la molécula, sino de su actividad. La actividad del transportista y del distribuidor va a estar regulada. ¿Por quién? Por el órgano rector del sistema, que es el ENARGAS, el Ente Nacional Regulador del Gas. Así como está el ENRE para la energía eléctrica, va a estar ENARGAS para este sector. El ENARGAS establece las condiciones en que el sistema de transporte funciona, establece las normas de calidad y finalmente establece las tarifas, ¿sí? Que es como el hueso duro de roer. Entonces, hoy vamos a estudiar, ya vimos mucho de upstream, ¿no? De producción, petróleo y gas. Ahora vamos a ver un poco aguas abajo, en gas natural, cómo se transporta y se distribuye. Ahí vamos. Bueno, este es el índice. Vamos a pasar temas constitucionales, regulatorios, después transporte y distribución, algo de tarifa, usuarios, ¿sí? Y algo más final. Bien, Constitución. Vamos a correr esto para arriba. Y esto para acá. Bien, la Constitución Nacional. Este es un PowerPoint que se lo tomé prestado a Isela Lambertini, que fue directora del ENARGAS. La Constitución que nos trae algunos artículos. Artículo de ambiente, ya lo vimos, pero el más importante acá va a ser el 42. El artículo 42, nuevo artículo 42, ¿se acuerdan? En el capítulo de los nuevos derechos y garantías, está este artículo que lo que hace es fijar las pautas para que las empresas actúen en el mercado, cómo hay que controlar, por ejemplo, si alguna empresa es monopólica o tiene predominancia en el mercado, y todo enfocándose a los derechos de usuarios y consumidores, que tienen derecho a una relación de consumo bajo ciertos estándares, que se va a establecer un marco regulatorio para estas actividades y un ente regulador. Todo eso está en el artículo 42. En el 43 está, ¿dónde tengo la flechita? Acá.
En el 43 está, no se puede poner, puntero, plaza. En el 46 está el amparo y el acceso a la justicia, y acá algunas normas provinciales sobre la distribución de competencia nación-provincia. Pero el más importante es el 42, lo vamos a ver ahora, este. ¿Qué dice el artículo 42? Dice, los consumidores y usuarios, en este caso serían usuarios de gas por redes, tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, ¿sí? A información adecuada, a poder elegir y a condiciones de trato equitativo y digno. Lo primero que tenemos que decir acá en cuanto a libertad de elegir es que cuando hablamos de infraestructura por redes, tanto eléctricas como de gas como de agua, lo que suelen ser llamados servicios públicos, es antieconómico tener más de un prestador. Entonces se habla de monopolio natural. Vos no salís de tu casa y decís, yo tengo Edenor, Edesur, Edelab, EPE, EPEC, 10 distribuidoras. No, voy a tener una sola. De gas, Metrogas, Gasban, Naturgy. Hay varias, pero no compiten en el mismo lugar. Cada una tiene exclusividad zonal. Donde está una, no está la otra. ¿Cómo? Camusi, Gaspampiana, todas esas las distribuidoras. TGN y TGS son transportistas. Y ahora vamos a ver, también tienen exclusividad. Donde está una, no está la otra. Después sirve hacer benchmark, ¿no? Ver cómo funciona una contra la otra, las comparás. Pero no compiten en un lugar por el cliente. Entonces, como son monopólicos, van a tener mucha regulación. ¿Por qué? El monopolio te pone el precio que quiere, la calidad que quiere. Bien, entonces primero decir, yo tengo libre elección, acá muy acotada, porque voy a tener un solo prestador. No es como, por ejemplo, telefonía o cable. Tengo varias para elegir. Puedo cambiar. Sí, tampoco tanto, pero sí. Tampoco tanto, pero digamos, en celular, vos podés cambiar de compañía. Acá no se puede cambiar. Bien, las autoridades, esto es el Estado, proveerán a la protección de estos derechos de consumo, a la educación, a la defensa de la competencia. Hay un órgano que mira esto, el tema de competencia, al control de los monopolios naturales y legales. Naturales es por esto, por las condiciones económicas, legales es porque una norma lo dice. Por ejemplo, la generación eléctrica en base a fuentes nucleares es un monopolio legal, porque el Estado decide, por temas de seguridad y estratégicos, solo lo va a prestar el Estado. Pero no es porque no puedas tener. En otros países hay generación nuclear privada, pero acá no lo queremos. Entonces no es que sea por una cuestión de redes o de escala. Bien, fíjense, calidad y eficiencia de los servicios públicos. Ese es un estándar. Los servicios públicos tienen que tener calidad y eficiencia. Eficiencia, que no se corte, que sea permanente, que, por ejemplo, la luz, que no me baje la tensión, el gas viene a unas determinadas kilocalorías, etc. Y asociaciones de consumidores. ¿Sí? Van a florecer a partir de esto es del 94, las asociaciones en defensa de usuarios y consumidores. Y después nos va a decir que va a haber legislación con marcos regulatorios de los servicios públicos, de competencia nacional. Y acá hacemos una distinción entre gas y energía eléctrica. Energía eléctrica, la distribución, que es el chango que te lleva la energía a tu casa, Edenor, Edesur, después EPE, EPEC, bueno, y son provinciales. Salvo de Edesur, que es jurisdicción nacional, el resto son provinciales. Y a veces en muchos pueblos, hay cooperativas eléctricas, pero en gas natural es todo jurisdicción federal. Todas las distribuidoras van a estar reguladas por el Energas. ¿Sí? Va a haber una sola jurisdicción. Cada distribuidora a la vez va a abarcar más de una provincia. Entonces, cuando vos un servicio traspasa una provincia, es jurisdicción federal. Es decir, del Estado nacional, no del Estado provincial. Bien, entonces, este artículo 42 de memoria, porque es la clave. Bueno, esta es la acción de amparo. Fallo CEPIS. Un adelanto. Fallo CEPIS del año 2016. 2016 del año 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 2016 del año
es un fallo de la Corte Suprema que analiza los aumentos tarifarios del gobierno anterior, de la época de Aranguren, en gas natural para usuarios residenciales. Ahí se acuerdan el famoso tarifazo, así. La Corte estudia cómo fueron esos aumentos que implicaba quita de subsidio y va a terminar diciendo, primero, no se hizo audiencia pública, mecanismo de participación, y segundo, los aumentos no fueron graduales, no fueron escalonados. Entonces le puso un límite a los aumentos, ¿sí? Para que lo tengamos eso en mente, porque después se va a aplicar también a otros servicios. Bueno, y los artículos provinciales. Bien, marcos regulatorios sectoriales. Esto, matriz, ya lo vimos. Tengamos en cuenta esto, la producción de gas, ¿sí? Vaca Muerta, otras cuencas, luego se transforma, ¿sí? Por ejemplo, va a una planta de tratamiento, una planta de separación de los líquidos, o puedo separar butano, metano, etano, propano. ¿Y qué hago después? Bueno, la puedo mandar al sistema eléctrico, las centrales térmicas, o va directamente al consumo final. Sea que vaya a una usina térmica o que vaya directamente al consumo final, entra en el sistema de transporte. Sale de la producción lo que es boca de pozo o punto de ingreso al sistema de transporte. Se llama gas en pist, P-I-S-T. El gas en pist es cuando vos te fuiste del upstream y te metiste en el downstream, o mejor dicho, en el midstream, en el transporte. ¿Sí? Ahí, cuando vos en la brida lo metiste al caño, ya pasaste de una esfera a la otra. Entonces, acá estoy en transporte. ¿Sí? Dijimos, hay dos transportistas, TGN y TGS. En alguno de los dos sistemas lo voy a meter. Y después, cuando llega ya el consumo, voy a tener la distribución. Ahí ya como si abre en mallas más pequeñitas y es donde te llega. ¿A dónde te va a llegar el gas? Te va a llegar a la industria, industrias que son gas intensivas, te va a llegar al residencial, a nuestras casas, un poquito al comercial, ¿sí? Básicamente estos son los tres destinos, industria, residencial y electricidad. Ahí van a ser los tres grandes destinos. Algo va al transporte como GNC, un poquito, ¿sí? Bien. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo vimos. Ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos va a manejar upstream. ¿Sí? Eso ya lo vimos hasta el cansancio. ¿Qué vamos a ver hoy en cuanto a legislación? Bueno, la ley 24076. Esa es la norma del año 92 que establece el marco regulatorio del gas natural. Se dictó junto a la de energía eléctrica, que es la 24065. Acá está, 24065. La 076 y la 065 van juntas y son casi espejo. Una para energía eléctrica y otra para gas natural. Nosotros vamos a concentrarnos en gas natural. Bien. Entonces, marco regulatorio del gas natural. ¿Qué tenemos? Cadena de valor del gas, exploración, la primera fase. Si encuentro gas, paso a la fase de producción, vaca muerta. Después lo tengo que procesar, deshidratar, separar, planta de tratamiento. Después lo tengo que transportar en ductos de alta presión. Después lo distribuyo, mediana, baja presión. Y después puedo tener comercializadoras, ¿sí? Que es una actividad más bien, ¿cómo se dice? De comercialización financiera, no de volúmenes físicos, pero compro, vendo, ¿sí? Hay alguien que busca puchos de gas por un lado, se da vuelta y se lo vende a la industria o a Camesa, cosas así. Bien, entonces, ¿qué tenemos? En producción, permisos y concesiones de la ley de hidrocarburos. 15 empresas están en el plan gas. ¿Para qué? Por eso le decimos oligopolio. Son pocas, pero no hay una sola. ¿Sí? Luego, transportistas, 2 licencias de transporte. ¿Sí?
tenemos que ya saber de entrada que vamos a tener licencias de transporte, ¿sí? Y en distribución vamos a tener licencias de distribución, ¿sí? 2 licencias, TGN para el norte, TGS para el sur, y después 9 licencias de distribución. Todo el país dividido en 9 partecitas. Quien está en una no está en otra, por eso son exclusivas, no se pisan. Luego, subdistribuidoras, que es en muchos lugares la distribuidora subcontrata a cooperativas, asociaciones, etcétera, empresas más pequeñas que a veces hacen una expansión de la red o prestan el servicio en alguna localidad donde a la distribuidora no le conviene por tema de escala, por tema de precio, etcétera, entonces va a una empresa más chiquita. Comercializadores, no me voy a meter. Almacenamiento, hay almacenamiento en tanques, ¿sí? Poco volumen, y algo de almacenamiento subterráneo, ¿sí? Diadema, y ahora uno en Santa Cruz, y no mucho más. Y consumidores. Los consumidores se dividen en categorías. Creo que ahora se habla de la segmentación. Bueno, acá está segmentado por un lado, volumen de consumo, y por otro lado, qué tipo de usuario soy, residencial, industrial o eléctrico, ¿no? Entonces vamos a tener grandes usuarios que consumen mucho gas, las centrales térmicas, los comercios, pensemos, no sé, los pequeños, una heladería, una panadería que consume gas en el proceso productivo, el sector público está separado, los residenciales, que vamos a tener una incidencia muy fuerte en el consumo, sobre todo en invierno, y después el GNC, los vehículos. ¿Estamos hasta acá? Sí. Nos metemos en la ley 24076. La presente ley regula el transporte y la distribución. ¿Qué deja fuera? La producción. La producción, perfecto. Que van a constituir un servicio público nacional. Estas 3 palabras son fundamentales. Las 2 primeras van juntas, servicio público. ¿Sí? Que va a tener esas características, no se puede cortar, va a estar altamente regulado, etc. Tiene que llegar a todo el mundo. Y nacional por la jurisdicción. Yo puedo tener nacional o provincial. En este caso va a ser de la nación. Y dijimos, la producción, captación y tratamiento, que es la primera fase, va a seguir regulado por la vieja ley 17319, el decreto ley del año 67, ¿sí? La vieja ley de hidrocarburos. Bien, esto se dicta en el 92, empezaba la década del 90, neoliberalismo, consenso de Washington, privatizaciones. Una de las cosas que se establece es romper la integración vertical. Por ejemplo, ¿qué teníamos antes? YPF sacaba el gas, una vez que lo sacaba se lo vendía a gas del Estado. Y gas del Estado te lo transportaba y te lo distribuía. Y a la vez gas del Estado construía las redes troncales, los gasoductos, como el San Martín, como el Neubar. Estaba todo alineado bajo empresas públicas. Cuando llega esta ley, cortamos en pedacitos. Hacemos de la tira, hacemos ñoquis, todo separado. Y además, con prohibiciones de si vos estás en un eslabón no puedes estar en otro, o en el tercero, ¿sí? Viceversa. Donde estás no te puedes mover, no te puedes integrar a otro negocio de la cadena de comercialización. Bien, diferencia entre la ley de hidrocarburos y la ley de gas. Acá hay competencia entre productores, acá es un mercado regulado sin competencia. Autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, y acá es el Enargas. Esto regula el upstream, esto regula midstream y downstream, ¿sí? Desde el PIS, desde el punto de ingreso al sistema de transporte. A partir de ahí entra toda esta parte. Exploración, producción, captación, tratamiento. Queda en la ley de hidrocarburos, y acá que viene transporte y distribución, lo que es servicio público. O sea, está muy clara la diferencia. Una vez que inyectó a la red troncal, cambió todo ahí. Transporte de crudo, tenés acá, y acá tenés transporte, subdistribución, almacenaje, etcétera, de gas. Acá tenés precios libres, entre comillas, pero precio.
Y acá tenés tarifa. Tarifa que quiere decir que es un precio regulado. ¿Está grabando? Está grabando. Bien, seguimos. Pasó nada, no pasó nada. Bueno, estamos acá. Precio regulado. Acá tarifa. ¿Tarifa qué quiere decir? Que la remuneración del distribuidor, voy a hacer así, así se ve, del distribuidor y del transportista la va a fijar la autoridad. Para eso va a tener mecanismos, va a ser audiencia pública, revisiones tarifarias, quinquenales, eso dice el sistema, y va a tener en cuenta básicamente dos cosas. Los costos asociados de transportar o distribuir el gas y una rentabilidad razonable. Con eso va a fijar una tarifa. Y una vez que la fija, autoriza al transportista y al distribuidor a incluirlo en la boleta y pasárselo al usuario, ¿no? Pero necesita sí o sí la autorización del regulador, del Energas. Sin eso no puedes fijar los precios libremente. ¿Qué nos llega a nosotros, a nuestras casas? Una boleta. La boleta, así como nos llega, la podemos dividir, cortar en 4. ¿Qué va a estar incluido en la boleta? Nosotros vemos nada más Naturgy, Metrogas, un nombre de una empresa. Es decir, che, esta empresa, mirá todo lo que me está cobrando. Pero ahí adentro, como las mamushkas, va a haber 4 elementos. 4. Primero, el gas natural, mayorista, precio de gas en PIS. ¿Cuánto sale producir el gas? ¿Sí? Lo que vimos del plan GASAR, está ahí. Segundo, transportable, o sea, la remuneración del transportista. Tercero, distribuirlo, la remuneración del distribuidor, que se llama valor agregado de distribución, el VAD. Y último, cuarto, los impuestos. Todo eso va a conformar un numerito al final que es lo que yo tengo que pagar. Pero cuando uno mira adentro, por ahí va a encontrar precio variable y precio fijo. ¿Sí? Fijo es el valor de la instalación y variable es por el consumo que yo tengo. Y por ahí va a tener el VAD, va a tener el VAD, pero de transporte, el precio del gas, que es eso, fijo y variable, y después los impuestos. Que los impuestos a la vez se puede abrir en nacional, provincial, municipal. Entonces vamos a encontrar hasta tasas. A veces encontrar tasa de higiene, no sé qué, tasa de seguridad del municipio, tasa de, no sé, de todo me pueden meter ahí. Bien, pero todo eso me llega en la misma boleta y está todo junto. Saber que de esos 4 ítems, 2 los fija la autoridad a través de las tarifas. Bien, ¿qué más tenemos? Sujetos de la industria de gas. Los productores. Una consulta, ¿sí? entonces el Energas, viste que establece una tarifa, pero según la región también, Sí. Regiones. Puede variar por región, puede variar por el tema de transporte, puede variar por zona fría, puede haber más subsidios, menos subsidios, pero sí, puede haber variaciones. Pero el precio del gas es el mismo para todo el país. Si hay asimetrías entre regiones es por la distribución, no por el gas, por producir el gas. Nosotros cuando vimos Plan GASAR dijimos, bueno, la ronda 1, promedio $3,53 por millón de BTU. Ese precio se aplica a todo el país. ¿Sí? Lo mismo que energía eléctrica, la energía mayorista. Se genera energía eléctrica con fuente hidroeléctrica, nuclear, térmica, renovable. Gamesa estima un precio medio de la energía eléctrica y ese es el mismo para todo el país, mayorista. Bien, entonces, quienes producen el gas, captadores, quienes lo procesan, la separación. Después, transporte y distribución, que es servicio público, las comercializadoras, almacenadores, bueno, y los consumidores. No hay mucho acá para variar. Voy a hacer una cosa. Bien. Objetivos de la ley del gas. Estamos hablando de 1992. ¿Sí? Bueno, proteger los derechos de los consumidores,
clave. Promover la competitividad en el mercado de oferta y demanda, alentar inversiones. En los 90 se hacen muchas inversiones con tarifa dolarizada. Propender a mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso. Todo esto que ven acá, no discriminación y uso generalizado, todo el C son las notas características del servicio público. Vamos a preguntar, ¿qué es un servicio público? Bueno, es aquel cuya operación está sujeta a estos extremos, estas normas. El sistema tiene que ser confiable, tengo que darle igualdad a todos y todos pagan lo mismo, libre acceso a la red de transporte, no discriminación entre quienes la usan, etc. Bien, regular el transporte y distribución ajustando. Acá hay una frase que es clave: tarifas justas y razonables. Cada vez que ustedes escuchen hablar de tarifa y subsidio, van a estar hablando de esto. ¿Cuánto se paga por el gas y cuánto se le reconoce a las transportistas y las distribuidoras? ¿Qué es tarifa justa y razonable? Bueno, hay 1000 bibliotecas explicándolo. Es como un concepto vacío, después hay que llenarlo. Es decir, ¿qué es razonable para uno, qué es razonable para otro? ¿Qué es la justicia? Pero bueno, es la fórmula que está en la ley que da a entender de que no puede haber una remuneración exorbitante para el transportista y el distribuidor. Pero al mismo tiempo, que alguna remuneración tiene que haber, porque no deja de ser un servicio económico que tiene sus costos. Pero la empresa no va a ir a pérdida. O sea, yo tengo que tener algún mecanismo para decir, a ver, tráeme los costos, vamos a verificarlo, controlémoslo. Bueno, ¿te costó tanto operar la red? Bueno, ¿y cuánto es una rentabilidad razonable para una empresa en este mercado comparado con otra empresa similar y así? El benchmark. Y finalmente se establecen alguna tarifa que se va revisando después periódicamente. Y todo esto lo hace el Enargas. Incentivar la eficiencia en el consumo. Esto está destinado al usuario, ¿sí? Transporte, almacenamiento, distribución, bueno, toda la cadena, pero sobre todo en el uso, o sea, para el usuario de gas natural. Incentivar el uso racional, que no haya derroche, protección del ambiente. Esto tiene que ver, por un lado, por la calidad y por otro lado, como ya dijimos alguna vez, el venteo de gas. El venteo del metano es muy dañino para la atmósfera, más que el CO2. Entonces, bueno, ver esto, el flaring, ¿no? El regular flaring. Bueno, tratar de que no venteemos indiscriminadamente. Bueno. Institucionalidad, el Enargas. ¿Qué es el Enargas? Un órgano de control y regulación colegiado, tiene 5 miembros en el directorio. Esto, como muchas de las cosas que vamos a ver hoy, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. ¿Sí? Porque yo les hablo de Enargas, le digo órgano colegiado, y lo primero que tengo que decirles es, sí, ojo, que ahora está intervenido. Hay un interventor en lugar de los 5 directorios, 5 directores. Pero bueno, esto estaba en la ley, yo les digo cómo estaba pensado. Con gerencias, bueno, toda esta autarquía recauda directamente de los actores del mercado. Y acá está la intervención que se dictó por el decreto 278 del 2020, después vino la pandemia, y se prorrogó hasta fines de 2021, después un año más, fines de 2022. O sea, final de este año, finalizando este año, tendría que terminar la intervención. Lo más probable es que se extienda un año más. Y tenía el mandato de hacer la revisión tarifaria extraordinaria o lo que fuere. Lo cierto es que hasta ahora no se hizo. Como varias cosas. Bien, transporte y distribución. Mirá qué bonito. Arriba de todo. Acá. Bien, transporte y distribución. ¿Qué tenemos? Estamos hablando de transporte troncal. Así como en energía eléctrica, uno va por la ruta y ve los bichos así grandotes, las líneas de alta tensión. Bueno, acá no las ves porque están enterrados, pero son grandes gasoductos, sistemas de gasoductos. Viniendo del sur tenemos el San Martín, que lo opera TGS. Después de Neuquén a Bahía Blanca y a Buenos Aires tenemos los Neuba, Neuquén, Buenos Aires, 1 y 2.
Acá ahora se está construyendo el Néstor Kirchner. Después tenemos toda una red adentro de la provincia de Buenos Aires y después ya tenemos el sistema de TGN Norte, ¿sí? Que viene de Salta, empieza con el Gija y después Juan Azurduy y después empieza a bajar el gasoducto del norte, que viene así, viene de Bolivia y de la cuenca norte bajando hacia Santa Fe, San Lorenzo, ¿sí? Después en Córdoba tenés algo que se va para San Luis, Mendoza y llega a Neuquén, ¿sí? La revolución Vaca Muerta, entre otras cosas, está haciendo que se piense revertir este gasoducto y llevar gas de acá de Neuquén hacia el norte, de acá llenar el Genea que va a venir por este lado, y tal vez en algún futuro, sea por acá o por acá, llevar gas a Brasil, ¿no? Todo sacándolo de Neuquén. Salud. ¿Cómo te va? Bien, che, estoy en clase, ¿te puedo llamar un ratito? O mañana temprano. Sí. 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 Bueno, dale, te chiflo en un rato. O mañana temprano. Dale, dale. Sí, 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 no me lo ofendas. Abrazo. Desde jefe y toda la coordinación del viaje regasificador. ¿Del viaje de la visita al regasificador. Ah, Por eso me interesaba argumentar, ¿no? Y si Marco se va de viaje, me va a poner en contacto con la gente de ahí. Bueno, seguimos, vamos. Tenemos la visita, así que no se olviden. Bueno, vamos. Transporte y distribución, marco regulatorio. La ley, hay un decreto que reglamentó la ley. Están los que se llama contrato de licencia de transporte. Para ser transportistas, esta es una licencia que es un contrato. Y vamos a ver en este decreto del 92, cuando empezó todo, están las reglas básicas, que es un choclazo enorme, ¿sí? Y después reglamento de servicio, sobre todo pensando en el usuario. Todo esto es tanto para transporte como para distribución. Está separado, ¿sí? Y después tenemos muchas regulaciones de Energas, resoluciones más bien técnicas. Bien. Así como se acuerdan que veíamos las concesiones de hidrocarburos que tenían 30 años o 35 años, bueno, acá también vamos a ver grandes extensiones de tiempo para las licencias, ¿sí? 35 años más 10, exclusividad geográfica, tanto en distribución como en transporte, perdón. Las transportistas no son 35 años, se dieron con licencias a 99 años. No sé si alcanza para amortizar. Sí. Encima redes que las había hecho el Estado. Y a los distribuidores, sí, 35 más 10. ¿Sí? Bueno, las da el Poder Ejecutivo, se habían hecho concursos en su momento, en los 90. Bien, todo esto no nos vamos a meter a fondo, pero son las partes del contrato de licencia al transportista o al distribuidor. ¿Sí? O sea, un montón de contenido que van a ver sobre cómo se presta el servicio, obviamente la duración, el objeto del contrato, los activos afectados, o sea, las redes de gasoducto, tanto troncales como de distribución, el régimen de ocupación del dominio, muchas veces hay que hacer expropiaciones o hay que hacer acuerdos de servidumbre, es decir, de paso, déjame pasar por acá y te pago una tarifa. El terreno sigue siendo tuyo, pero déjame pasar.
Bueno, ampliación del sistema de transporte. ¿Quién lo hace? Lo hace el mercado, lo hace el Estado, lo paga el usuario, lo paga el presupuesto público o lo paga la tarifa, por eso. Y después reglamento de servicio y reglamento de tarifa. ¿Sí? Este de tarifa 9.2 es clave, ¿sí? Para todo el sistema hoy en día. Bueno, penalidades. Régimen impositivo y la autoridad regulatoria que es el ENARGAS. O sea, todo esto está ahí metido en el contrato de licencia. Reglamento de servicio es cómo se presta el servicio, ¿sí? Condiciones generales, especiales, bueno. Acá sepan que están los derechos y obligaciones de los prestadores y de los usuarios, ¿sí? Las dos partes. Y siempre está el ENARGAS en el medio. Acá, fíjense las categorías de demanda de usuarios. Residencial, servicio general P, residencial, y el R, residencial. Y el P suele ser lo que se llama demanda prioritaria. Cuando veíamos el plan gas decíamos, se le vende a la distribuidora porque los usuarios residenciales son prioritarios. Eso decíamos la otra vez. Bueno, acá los vemos. El R o el P, que es bajo consumo, son prioritarios. Después ya viene más lo industrial, subdistribuidores, etc. El T siempre es transporte, transporte interrumpible, transporte firme, GNC, bueno, diferentes categorías en los usuarios. Subdistribuidoras. Transportista. ¿Quién es transportista? Quien está habilitado a transportar desde el PIS hasta cuando se le entrega al distribuidor. ¿Sí? Atravesar, por ejemplo, toda la Patagonia. Hasta Bahía Blanca, sí. O hasta el Anillo de Buenos Aires. Y tienen exclusividad. El distribuidor lo mismo, ya en una esfera geográfica más pequeña, pero también tiene exclusividad. El distribuidor lo recibe el transportista y se lo da al residencial, al usuario residencial, o al comercial, o al industrial. O al GNC podría ser también. Bien, características del servicio público. Esto es clave. Lo que dijimos hoy, continuidad del servicio, yo no puedo darlo cuando quiero y cuando no quiero, no. Tengo que dar todo el tiempo. Universalidad, tengo que dar acceso a todo el mundo, accesibilidad en el sentido de que me llegue la red troncal a mi casa a través de la distribución. Persona jurídica de derecho privado, la ley tenía una concepción de subsidiariedad para el Estado. El Estado no se metía, no prestaba el servicio, no había jugadores estatales, ¿sí? A menos que los privados no quieran ir y haya que abastecer alguna zona. Bien, el Estado te da una licencia, que es una habilitación, como un privilegio para prestar el servicio. Se hacía licitación pública y las licencias duraban 35 años, la de distribución más 10. Bien, la red de transporte la tiene que hacer el transportista, pero se puede dar paso a que un tercero interesado diga, yo lo quiero hacer a mi costo, después veo cómo recupero la inversión, o sea, que algún privado, por ejemplo, una línea para llevar gas, no sé, a las mineras, o para llevar gas a una industria gas intensiva, pensemos las petroquímicas, las automotrices, la siderurgia, entonces que se hagan un caño para ellos. Bueno, seguridad. Tema de seguridad es clave. Mucho más importante que energía eléctrica. Acá hemos tenido luctuosos ejemplos de te explota una casa, te explota una caldera en un departamento, edificio, vuela otro edificio, ha explotado escuelas, ¿se acuerdan? En Moreno creo que fue, fallecieron 2 trabajadores de la escuela, un edificio en Rosario, o sea, el tema de seguridad son graves. Entonces hay mucha regulación al respecto y siempre está el ENARGAS ahí detrás, la seguridad pública, y vieron que siempre por donde pasa una red de gas, grande, chica, mediana, está muy señalizado, peligro, cuidado,
¿sí? No es pavada eso. Servidumbre, no piensen en la esclavitud. Servidumbre es un concepto jurídico que es lo que cuando yo acuerdo con un propietario poder pasar. ¿Vieron cuando hay dos casas, una está adelante, otra atrás? Acá está la vereda, dos casas. ¿Cómo llego a la de atrás? Es el mismo terreno. Bueno, tengo que dejar un pasillito. Entonces el de adelante me permite pasar para acceder a mi vivienda. Eso se llama servidumbre. Lo mismo, yo tengo un terreno en el campo. Bueno, viene la traza del gasoducto, tengo que pasar por este terreno. O lo expropio o hago un acuerdo de servidumbre, un acuerdo de paz. Digo, mire, yo necesito usar una franja chiquita de su terreno, pero además abajo de la tierra. Después usted arriba va a poder sembrar, hacer lo que quiera. Con cuidado, porque no puede pinchar. Pero bueno, le voy a pagar una tarifa por eso. Y también está regulado. Defensa de competencia para que no haya abuso de posición dominante, siendo que son monopolios. Y demanda prioritaria, esta ya lo vimos, tiene el servicio no interrumpible. Si falta gas, le puedo cortar la industria, le puedo cortar el GNC, pero no le puedo cortar el usuario residencial. Y eso es una decisión legal, no es que sea siempre así, necesariamente así. Bien, el prestador del servicio público, dijimos está muy regulado, tiene obligación de satisfacer toda la demanda. ¿Qué demanda? La actual y la futura. Tiene que prever que va a entrar más demanda. O sea, tiene que estar haciendo proyecciones de demanda. ¿Cuánto es el aumento anual, interanual? Se estima en un 3%. Todos los años tenés que ampliar la red porque vas a tener más usuarios. Y esa es tu obligación. Obviamente, ¿qué te dicen las empresas? Está bien, yo lo voy a hacer si tengo una tarifa que me paga la inversión. Entonces ahí empezás a negociar con el Estado. Porque te pasan años como estos, donde está todo frisado, donde el aumento es muy pequeño, y la empresa dice, no me alcanza. Entonces, o la haces vos o me das tarifa, y ahí empieza la pulseada. Pero como obligación básica tenés que hacer las ampliaciones y tenés que seguir la demanda. Es más, tenés que incorporar demanda que no tiene red. O sea, hacer más gasoductos troncales y de distribución para llegar a nuevos usuarios. Que hoy, ¿qué usa un usuario que no tiene gas por red? No. Garrafa. Entonces, ¿cómo hago para ir pasando a la red, al servicio red, que es más económico, es más eficiente, tiene mejor calidad, suele ser más barato? ¿Sí? Entonces, siempre hay una mejora ahí. El problema, hay sectores vulnerables que dicen, no, déjame la garrafa que yo sé cuánto compro, cuánto gasto. Compro la garrafa si tengo, si no tengo, no, con qué no lo compro. En cambio, por ahí yo tengo un sistema de red. Por más que no lo use, como está la inversión hundida de los caños, de los activos, bueno, ya me van a pagar un costo, me van a hacer pagar un costo fijo. Entonces muchos dicen, bueno, no sé cuánto me va a venir la tarifa, los aumentos, no sé qué. Pero en términos generales siempre es preferible tener gas por red que garrafa. Bien, acceso abierto a la capacidad de transporte. Por ejemplo, imaginemos ahora, se construye el Néstor Kirchner. La ley diría, vos tenés que llamar a todos los usuarios que quieran ingresar ahí para poner gas en la red y todos tienen el mismo derecho. Tenés que hacer lo que llama un open season, abrir una licitación y todos se presentan para lo que se dice tomar capacidad de carga del sistema de transporte. El Néstor Kirchner se usó otra figura y está en ARSA, que es una empresa estatal, y YPF tiene preferencia. Pero me interesa que sepan por lo menos cómo está diseñado el sistema. Después va a haber un montón de desviaciones. Bien, calidad de gas tiene que ver con las especificaciones técnicas. ¿Vieron la hornalla? A veces sale más rojo, a veces más azul, más amarillo. Bueno, eso tiene que ver con la calidad, con las kilocalorías y con las especificaciones. Hay algo que se llama el índice de Webbe y hay en algunos casos que es peligroso, ¿no? Que el gas con cierta especificación llegue al consumo final. Ustedes saben, por ejemplo, el gas es inoloro. Se le agrega un odorizador para seguridad del usuario, para detectar si hay pérdidas. Bueno, todo eso tiene que ver con la seguridad.
cuando, viste, querés habilitar haces una construcción, querés habilitarla, va al matriculado, ¿y qué te va a decir? A ver, ¿dónde tenés la ventilación? Acá tenés que abrir tal cosa, acá tal otra. Bueno, todo porque son las condiciones técnicas de seguridad. Continuidad de servicio hacia al núcleo de la calificación de servicio público. No podés cortar. ¿Qué pasó? Fines de los 90, 2001. Crisis en este país. Se quiebran los contratos que estaban en dólares. Y muchas prestadoras internacionales que cobraban un peso, un dólar, lo transportaban en dólar y se llevaban el dólar como ganancia. Cuando vieron, che, un peso, un dólar, ahora 3-1, ¿qué hago? Chao, levantaron la valija y se fueron. Y no solo se fueron al CIA y a hacerle juicio a Argentina. Pero el servicio público dice, bueno, te podés. Entonces ahí Argentina tenía como una defensa, ¿sí? Por esa calificación. ¿Qué hace? Lo voy a decir muy bruto, pero un productor de gas tiene un contrato de concesión de 30 años. Si los números le cierran, si la remuneración es adecuada, va a producir gas. Si no, se cruza de brazos. Y en términos generales no lo puedes obligar a que produzca gas. En cambio, el transportista y el distribuidor sí está obligado a llevar adelante la tarea. ¿Sí? No queda a su arbitrio. Obviamente el productor de gas también tiene obligaciones de inversión, un montón de cosas, pero en principio decide cuándo hacer. Bien, las restricciones. El transportista no puede comprar ni vender gas. Lo que dijimos de la cadena, la desintegración vertical. Los productores no pueden ser transportistas. Los distribuidores no pueden ser productores. Acá está el caso de YPF Metrogas. Cuando se estatiza YPF, pasa a tener una parte en la distribuidora. Entonces era productor y distribuidor. Después en Arsa también tenía una posibilidad. Después vino Pampa Energía o PAE. Bueno, o sea, hay casos de integración entre productores y distribuidores o transportistas. Pero en principio la ley lo prohibía. Bueno, lo mismo con todos los demás. Tarifa, lo voy a dar medio por arriba, pero hay algunas cosas que quiero que entiendan porque es lo que se suele discutir mucho, ¿no? Voy a poner la luz. ¿Vamos bien? ¿Por ahí? ¿Vamos bien? Bueno, no lo sabremos. Lo haremos la clase que viene. Bien. Tarifa final, lo que me viene en la boleta de gas. ¿Qué hay ahí adentro? Ya dijimos. El precio del gas en pist, no está regulado, salvo que yo entre en un plan de estímulo como el plan Gasar, entonces ya va a estar fijado, pero si no, en los 90 era libre negociación entre el productor y el distribuidor. Si hacen un acuerdo, a veces se subasta, bueno, lo vimos en plan gas. Después vienen los dos segmentos regulados, transporte, tarifa de transporte y tarifa de distribución. Acá faltaría un cuarto rectangulito que son los impuestos, ¿sí? Para tener el panorama completo. Bien, de esto me interesa que vean nivel tarifario y estructura tarifaria. ¿Sí? Acá nivel tarifario es ¿qué le reconozco al transportista o al distribuidor? ¿Y qué le voy a reconocer? Gastos de operación o de ampliación de la red, amortizaciones de los activos y después una rentabilidad razonable. Son los tres elementos. Con eso me da un número final. Por ejemplo, bueno, tengo que reconocerle a la transportista un 15% de aumento. A la distribuidora un 20% de aumento. Ese es el nivel tarifario. Después viene la estructura tarifaria, que ya no es pensando tanto en la empresa, sino pensando en el sujeto consumidor. Entonces, este número que sale de esta fórmula, ¿a quién se lo voy a cobrar? Entonces empiezo a lo que llamamos hoy la segmentación. A una categoría de usuario le paso el costo pleno, 100% de lo que sale de esta fórmula. A otro le pasaré el 70%, al otro el 50%, y otros que van a tener tarifa social, que no van a pagar nada o van a pagar muy poco. Eso se llama estructura tarifaria. Bien,
acá no me voy a meter cómo es el tema de regulación, sepan que es por price cap. Es decir, yo pongo un tope a la remuneración que puede recibir el transportista o el distribuidor y cada 5 años lo voy revisando. Algo es trimestral, semestral y otras cosas cada 5 años con las revisiones tarifarias. Y de ahí veo si la empresa tuvo ganancia en eficiencia, al cabo de ese tiempo esa ganancia la tiene que socializar con la demanda. Es decir, bajarle el precio al usuario. Así se estaba pensado. Había un índice de actualización que al principio era el índice de inflación de Estados Unidos. En un momento tuvimos deflación acá en Argentina, allá había más inflación. Bueno, las revisiones tarifarias son quinquenales. Insisto, volvemos. Mira, estoy con el... ¿Sigue grabando? Sigue grabando, vamos a compartir. Muy bien, seguimos. Revisión tarifaria quinquenal, cada 5 años. Entonces decimos, hay un sistema que es el de la ley del 92, que nunca se derogó, pero después tuvo 400 parches. El gobierno anterior, 2015-2019, quiso volver a ese sistema, lo logró a medias. Este gobierno ya con la ley de emergencia apenas asumió en 2019. Y ni hablar cuando vino la pandemia, frizó todo, congeló todo. Intervino el ente regulador, entonces hoy de este sistema hay muy poco vigente, ¿no? Pero lo tenemos que estudiar, es lo que es. Bueno, ajustes semestrales y una revisión quinquenal. Esos son los dos periodos de tiempo que tenemos que entender. Cada 5 años se revisaba todas las tarifas y cada semestre se iban haciendo una actualización con un índice, que decíamos este índice de Estados Unidos. Y después teníamos un factor de eficiencia y un factor de operación y mantenimiento. ¿Sí? El factor K, famoso factor K, y el factor X. ¿Sí? Y eso, la idea era revisarlo cada 6 meses. Y después, el famoso pass-through. ¿Sabes qué es el pass-through? Bueno, el distribuidor tiene obligación de procurarse el gas. Entonces, ¿qué hace? Va a los productores y dice, che, necesito gas, ¿quién me lo puede dar? Y los productores dicen, yo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una subasta, ofrézcanme el gas, o negociamos de a dos, bilateral, lo que sea. ¿No es cierto que llegan a un acuerdo? Compro el gas para todos mis clientes por año. Bien, ¿cuánto sale el gas? Como dijimos que era libre negociación. Bueno, puede salir $3, $5, X. Pero una vez que el distribuidor pagó el costo del gas, se da vuelta y ¿qué hace? Se lo pasa al usuario. ¿Cuánto le pasa? Exactamente lo mismo. Acá pagaste 5, le paso 5. Eso se llama el pass-through, el pasaje del costo de producción al usuario final. Pero, esa es la teoría. ¿Qué ocurre después? Que no hay más negociación libre entre las partes. El Estado se mete y dice, bueno, el gas vale tanto. Eso es plan Gasar. Entonces los distribuidores, más fácil. Van ahí y dicen, el precio no tengo que negociar. Ya es un dato, ya viene dado. ¿Cuánto es el gas? 3,50. Para mi distribuidora. Y la distribuidora al lado es lo mismo. Todas van a pagar lo mismo. Bueno, solucionado. Ahora, ¿el problema dónde está? Ese 3,50 que vale el gas en Argentina. ¿Puede la distribuidora darse vuelta y decirle, doña Rosa, pague esto? Pero ahí hay un problema, un desfasaje. Porque los 3,50 le va a poder pagar pasar 1,50. ¿Y quién paga los otros 2? Vos que ya viste el plan Gasar. ¿Quién lo paga? Los otros dos. $2. ¿Quién lo paga? $1,50 lo paga el usuario final, residencial. Y el Estado. El Estado. Y para eso hay de un mecanismo, que es que cuando el distribuidor va a buscar el gas al productor y se lo compra, va a pagar solo $1,50. Y con ese $1,50 sí hace pass-through. Se da vuelta y se lo pasa al usuario.
¿no? Ahí funciona, pero por una parte del costo. ¿Por qué? ¿Por qué no ve el resto del costo? Porque el Estado le va a decir al distribuidor, vos olvídate esto, me hago cargo yo. Entonces parte el precio en dos y una parte le dice al productor, che, esto te lo pago yo, entonces no se lo pases al distribuidor. Entonces el productor va a cobrar de dos fuentes, de dos ventanillas. Una que viene del distribuidor, que le va a pagar la demanda final, y el otro que viene del Estado, que le va a dar una compensación directa. Pero ya lo vimos. ¿Por qué el Estado le da la compensación al productor? ¿Porque lo quiere subsidiar? No. No, porque lo que quiere es subsidiar a la demanda. Entonces es un mecanismo indirecto para que la demanda vea un precio más bajo. Así todos recibimos la factura y puteamos en 15 idiomas. Pero tenemos que saber que estamos pagando un tercio de lo que vale el gas. ¿Quiénes? Todos. Acá te miro, todos. Hasta que llegue la segmentación, que está en camino y están por llegar las primeras facturas. ¿Eso qué implica? Ah, vos podés pagar todo, pagame el 100%, precio pleno. ¿Quiénes? Los que tienen capacidad de ahorro, de ingreso patrimonial. Después están los del medio, tengo que ver si se anotaban en el registro, si no. Y después están los de abajo, que tienen tarifa social, que pagan muy poquito por una porción de consumo, después de ahí para arriba pagarán un poco más, ¿sí? Pero esa es la segmentación por tipo de demanda, categorías de demanda, y a eso le paso a cada uno un precio diferente. ¿Qué podría hacer el Estado? Otro mecanismo, como hace con las garrafas. Es decir, che, ¿cuánto es el precio gas en PIS? 3,52. Bien. Todos los usuarios, todos, los ricos, los pobres, los de medio, todos van a pagar 3,53. ¿Listo? Pagar el precio pleno. ¿Sabés cuánto sale el gas? Tenés una señal de precio en tu boleta. Entonces, hoy estás pagando de gas, no sé, imagínate, 2.000 pesos por mes. ¿Cuánto vas a pasar a pagar? 5.000. Tarifazo, no puede ser, esto no se sostiene. Bien, pero ¿qué hace el Estado? Identifica los usuarios vulnerables y a esos usuarios les devuelve parte de lo que ya pagaron a través de una tarjeta ANSES. Eso funciona con la garrafa, así, te devuelve a algunos usuarios, algunos tipos de usuarios, el 80% de garrafa. 2 garrafas por mes. Ese es un esquema alternativo al actual. El actual es, no, me llega más bajo porque el subsidio está antes. E indiscriminado. Y hay un subsidio adicional por zonas frías, que ya tenía la Patagonia y a partir del año pasado se incluyó para provincia de Buenos Aires, algo La Pampa. ¿Sí? O sea, está fuertemente subsidiada la demanda residencial en este país. Bien, pero entendimos paso. Y después el concepto de mínimo costo para los consumidores, bueno, compatible con seguridad de abastecimiento. Esa es como una regla para fijar las tarifas. O sea, lo más barato, pero que el sistema funcione, ¿no? Porque si el sistema no funciona, momento. Sí, sí. Bien. Seguimos. Rentabilidad razonable, ya lo vimos. Sea similar con otras actividades de riesgo equiparable. Había una idea de hacer un benchmark. Por ejemplo, busquemos otras distribuidoras en San Pablo. ¿Cuánto es la rentabilidad? ¿5%, 10%, 9%? En grandes metrópolis. Bueno, y buscar así alguna forma. Como tenían exclusividad zonal, no compiten. Pero bueno, ver entre ellas o con otro mercado parecido. Esa era la idea inicial, ¿no? Una rentabilidad razonable, costos operativos razonables, bueno, todo más o menos. Segmentación, no vamos a ver mucho más. Y bueno, la revisión tarifaria ya lo vimos. Extraordinaria, puede el ente llevar adelante una revisión extraordinaria si hay situaciones que ameritan, por ejemplo, una mega devaluación, una cosa así.
o mega inflación, o sea, esas cuestiones. Bueno, subsidios cruzados están prohibidos. ¿Qué implica un subsidio cruzado? Que un usuario pague más para que otro usuario pague menos. Ese esquema lo prohíbe la ley. Entonces hay que buscar otros mecanismos si vos querés subsidiar. El Estado va a tener que poner fondos. Pero, por ejemplo, ¿cuánto sale el gas? $3,53. Bueno, a un usuario le va a cobrar 4. ¿Para qué? Para que otro pague 2. Eso es lo que no se puede hacer. Lo máximo que puede pagar un usuario, aunque sea multimillonario y haya pagado el aporte de las grandes fortunas, lo máximo que puede pagar es el costo de producir el gas, transportarlo y distribuirlo. No puedo cobrarle más que eso. Ahí hay un límite. Bien. Hubo revisiones, o sea, arrancamos en 93. A los 5 años había que hacer la primera revisión trimestral. ¿Sí? Tarifaria trimestral. Perdón, quinquenal, por eso está aquí. Revisión quinquenal tarifaria. 1. Se hizo en el 98. Tuvimos una revisión, ¿sí? Con la fórmula, Había que hacer otra a los 5 años. 2003. ¿Qué pasó? Pepito, ¿qué pasó? Fin de 2001 explotó el país. Diciembre de 2001. Entonces, macho, se rompió el sistema. Todo esto funcionaba pensado en 1 a 1. Duró del 93 al 2003, 10 años. Cada 10 años explota en otro país. Macho, es lo que hay. Bien. Entonces, todo esto quedó en un impasse, largo impasse. Pero para que vean cómo estaba pensado, cada 5 años hago la revisión. Bien. Después empezamos en lo que fue la época de las emergencias públicas. La emergencia tenía, por un lado, efecto de congelar las tarifas y por otro lado, transferirle facultades del Poder Legislativo y Congreso al presidente. O sea, quien fijaba las tarifas era el presidente. Quien decía cuáles eran los índices, cuál iba a ser la rentabilidad razonable. Y además, ahí entramos en la época 2003-2015 de congelamiento tarifario. Todas las empresas diciendo, pierdo plata, me voy a la quiebra, no invierto. El Estado diciendo, si no haces eso, te quito la licencia. Los usuarios diciendo, che, qué bueno que tengo gas barato. El ente regulador intermediando. Bueno, esos fueron esos 10 años. Acá les traigo algunas normas y algunas variantes que fueron apareciendo, hasta que el cambio viene acá. Entre 2016 y 2017 se vuelve la RTI, gobierno de Macri, dice, volvamos a la ley del 92 con Aranguren. Se empiezan a llevar adelante los mecanismos de la ley, pero claro, hasta el 2018. ¿Qué pasó en 2018? Principio de 2018, ¿qué pasó? Devaluación FMI. Otra vez explotó el país. Otra vez Macri, el mismo que había dicho voy a hacer esto, lo digo no por Macri, sino por lo complejo que es un sistema pensado cuando las condiciones macroeconómicas no te acompañan. ¿Qué hizo Macri? Terminó congelando todo otra vez. Sacó un DNU para congelar las naftas, frenó las revisiones tarifarias y otra vez lo mismo que en los 2000. Se cambiaron los índices, cómo se iban a determinar las inversiones. Bueno. Y cuando cambia de vuelta el gobierno, asume Fernández, lo primero que hace es dictar una emergencia tarifaria por ley, se intervienen los entes reguladores y se dice va a haber una revisión extraordinaria. Bueno, eso todavía no ocurrió. Lo que ocurrió fueron negociaciones, entonces año por año decía, bueno, al distribuidor le va a dar un 9%, al transportista 0%, eso fue el primer año. El segundo año dije, bueno, les voy a dar un 40% que en la tarifa va a ser menos de 20%, entonces se habilitó un poco de aumento. Después vino la segmentación tarifaria, se está implementando, y lo que está pendiente es la revisión tarifaria integral, que no sé si se llegará a hacer antes del cambio de gobierno en el que viene. Bien, esta es la declaración de emergencia de diciembre de 2019, era por un año hasta 2020, pero después vino la pandemia y extendió la emergencia mucho más.
¿Ves? Se hablaba de hacer una revisión tarifaria integral o extraordinaria y se intervino el ente que después se prorrogó por este decreto. Así que así estamos hoy, sin revisión tarifaria y con entes intervenidos. O sea, lejos del esquema de la ley. Y ustedes dirán, ¿para qué corro no tengo que estudiar una ley que no se aplica? Bueno, macho, es lo que nos toca. Bien, a ver que no estoy entendiendo bien dónde estamos. Bueno, el decreto de renegociación, bueno, ahí estamos tratando de hacer RTI, revisión tarifaria integral, acuerden esas iniciales. Bien, se llevaron adelante audiencias públicas, no las que hizo la Secretaría de Energía para el precio del gas. ¿Cuánto va a pasar el precio del gas al usuario final? Eso hizo la Secretaría de Energía, porque es por lo que es producir gas, por la ley de hidrocarburos. Eso lo maneja la Secretaría de Energía. Pero hay otra audiencia pública que la hace el Enargas por estos dos segmentos, transporte y distribución. Y efectivamente las hizo en marzo de 2021. Este año volvió a hacerlas. Y ahí está dando algunos aumentos a las revisiones. Bien, usuarios vulnerables. ¿Qué tienen? Zona fría, régimen de zona fría. Si alguien vive en la Patagonia, si alguien vive en La Pampa, Buenos Aires, alguna zona de San Luis, Mendoza, tiene este subsidio patagónico y después se amplió por una ley de diciembre, no, hasta, bueno, no tengo acá dónde sale, pero el régimen de zona fría, acá les dejo algo para que miren, esta es la ley, lo que hace es ampliar el número de beneficiarios con cobertura, ¿sí?, de subsidio, porque es una zona que térmicamente está debajo de ciertos promedios que fijaba el Enargas. Bueno, se sumaron 3 millones de personas. Bueno, hay quienes critican este sistema porque lo que hace es atentar contra un uso racional, porque no hay señal de precio, entonces se despilfarra el gas. Bueno, hay interpretaciones. Yo les cuento lo que salió. Bien, tarifas sociales para usuarios vulnerables, hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Tengo que cumplir criterios para acceder a la tarifa social. Si cumplo estos criterios, soy jubilado, no tengo bienes, patatín, patatán, tengo discapacidad, etcétera, una enfermedad, soy veterano de Malvinas, etcétera, empleado doméstico, monotributista, bueno, me dan la tarifa social, ¿sí?, que es un precio diferencial por el uso del gas por redes. Bien, hay entidades de bien público que también tienen otra tarifa, como los clubes de barrio, como las cooperativas, bueno, todo lo que es sin fines de lucro. No se les puede cortar el gas, esto salió en la pandemia. ¿Qué más tenemos? Bueno, normas técnicas, saber que hay normas técnicas, se llaman las normas NAG, las fija el Enargas. ¿Sí? ¿Cómo se hace una instalación? Esto que decíamos hoy, que me van a decir a abrir la ventilación, te van a decir, mira, ahora amplié mi casa. Antes éramos 4, ahora somos 6. Te van a decir, bueno, mira, ese cañito ya no te sirve, tenés que ampliar la red interna. Eso te lo dice el matriculado. ¿Sí? Todas esas cuestiones están en estas normas, la red de instalación, la red de distribución, los artefactos. ¿Vieron los de tiro balanceado? Todo eso, bueno, todo eso está regulado. El GNC, cuando vas a cargar nafta, cuando tenés el Minion ahí metido abajo del auto, todas esas cosas también. Almacenamiento de gas. El GNL, lo que vamos a ir a ver a Escobar. Control operativo de gas. Bueno, todas estas cuestiones. Esto es lo mismo, un poco más para que las tengan ahí guardaditas. Nuevos desarrollos, almacenaje de gas. La novedad es el almacenaje subterráneo. ¿Sí? Eso es lo que se está desarrollando. Nuevo. Todavía no tiene una regulación específica. Planta de regasificación. FSRU es una unidad de regasificación flotante, ¿sí?, que también puede almacenar el gas. Se puede usar como almacenaje. Y gasoductos virtuales, entre comillas, es cuando uso el transporte para llevar el gas de un lado a otro.
no tengo una línea, una red troncal, lo meto en un camioncito, ¿sí? Sea GNC o sea GNL. Diferencia entre GNC y GNL, ¿cuánto está comprimido el gas? 250 veces GNC, lo llamamos comprimido, pero el GNL 600 veces lo tengo que comprimir. Y eso hace que baje la temperatura. Bien, y queda licuado. Acá vemos algunas plantas, fíjense. Esto vamos a ir a ver, muchachos. Escobar, acá vamos a ir. Este está amarrado todo el tiempo, es el regasificador. Y el otro es el metanero. Viene, carga, pega la vueltita y se va. Este es el canal en el río Paraná. Está dragado y acá va la red de transporte. Una vez que de acá pasa líquido, acá. Acá adentro se hace la regasificación y acá se mete a la red de transporte. Esos son unos cañitos, ya estás en Escobar y va al sistema. Lo mismo pasa en Bahía Blanca. Esto es una planta de regasificación offshore, esto no existe en Argentina, está mar adentro, ¿no? No cerca de la costa, y esto es en tierra. Es decir, viene el barquito, como este de acá afuera, inyecta el gas licuado y llega acá a una planta y acá se regasifica. Esto es nada más almacenaje y acá se regasifica. Entonces, son las tres variantes. La nuestra es la esta. Bien, GNC, esto, compresión, almacenaje. Decir que Argentina en su momento fue pionera en esto. Hoy está un 6-7% del total de la demanda es GNC. ¿Sí? La cantidad de flota que tiene todos los taxis, por ejemplo, eso fue un gran avance en su momento. Después trajo algunos problemas, pero no lo vamos a analizar ahora. Estos son los gasoductos troncales, la empresa Galileo, ¿sí? Mete el gas acá licuado y te lo lleva de un lado a otro. Está bueno para zonas que no están conectadas a la red de gas. Son módulos, etcétera, que se van acoplando. Bueno, esto, fíjate acá también como crío boxes para llegar el gas licuado. Acá hay una planta que licúa el gas, pero son volúmenes muy chicos, nada que ver con el GNL que veíamos en la planta regasificadora. Esta es una planta que está en Mendoza, para que tengan algunas fotitos. Bueno, almacenaje de gas, no me voy a meter demasiado. Saber que el Enargas le cobra a todos los usuarios, perdón, a todos los sujetos, transportistas, distribuidores, comercializadores, una tasa de fiscalización y control, y con eso no sé la palabra, recauda y con eso se financia para ser autárquico. Bueno, biogás, nada, para que lo vean, vieron en el SEAMSE, por ejemplo, o de las vaquitas también, por eso las vaquitas echan metano a la atmósfera, pero acá está lo del biodigestor y acá se puede meter en un motorcito y podemos generar energía eléctrica, poder calorífico del metano. Bien, biodigestores, algunas fotos para que tengan. Rellenos sanitarios, esto es lo del SEAMSE, fíjense cómo funciona, no hay mucho, pero se puede hacer. Biogás, normas técnicas de biogás, terminamos. ¡Chan! 54 filminas. Bueno, el señor Máximo, pregunta, dudas, consultas. Todo bien, sí. ¿Todo? Sí. Bueno, bien, se entendió. Muchachos, acá, muchachos, estudian, leen, preguntan. Esto entra en el examen. Nos quedan 2 clases, una más y el examen, ¿no? No sé, estoy bien. Vamos a estudiarlo. Esto es un dato importante. Es un dato importante para la gente. Tenemos, hoy es 3, la semana que viene 10. Clase normal. 17 no tenemos clase. ¿Por qué no tenemos clase? Porque el 18 tenemos clase presencial, visita al campo.
¿sí? O sea, el 17 no hay clase. ¿Para qué lo usan? Para estudiar todo lo que les falta estudiar. Luego, 24, jueves de noviembre, examen. ¿Sí? De toda la segunda y tercera parte, todo lo que vimos hasta acá. No, perdón, dije mal. El 17 sí tenemos clase. Vuelvo, nos queda clase el 10 y el 17. El 17 va a venir un abogado que trabaja con contratos petroleros, así que no se pierdan esa clase porque va a ser central para su futuro profesional. Y el 24 tenemos el examen, ¿sí? Después veremos, después del 24, ya en diciembre, si necesitamos hacer un recuperatorio, si necesitamos hacer el integrador, cómo cerramos la materia. ¿Vamos? Pero la clave es que nos va a quedar clase el 10, clase el 17. 2 clases nos quedan y el 24 el examen. El 18 tenemos la visita, me mandan el DNI y los agendo. Señoras y señores, se acaba la clase de hoy.